Ujú. Veamos entonces la primera parte del Evangelio de Juan. El Evangelio según Juan es uno de los registros más tempranos de la vida de Jesús, y al final del libro aprendemos que fue escrito por uno de los seguidores más cercanos de Jesús, llamado el discípulo al que Jesús amaba. Él aparece muchas veces en la narración misma, y hay algo de debate respecto a si es Juan hijo de Zebedeo, uno de los 12, o un Juan diferente que vivió en Jerusalén y que después fue conocido en la iglesia como Juan el anciano. Sea el Juan que sea, el libro incorpora su testimonio ocular y fue diseñado brillantemente con un propósito claro que se declara cerca del final del libro. Juan dice: pero esta historia se ha escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Juan cree que el Jesús sobre quien lees en este libro está vivo, es real, y puede cambiar tu vida para siempre. El diseño de este libro es realmente genial. Su primera mitad abre con un poema introductorio y una historia corta que es seguida por un gran bloque de historias acerca de Jesús, haciendo señales milagrosas que generan cada vez más controversia. Todo esto culmina en su señal más grande, la resurrección de Lázaro, la cual provoca la controversia más grande donde los líderes de Israel deciden matar a Jesús. Eso nos lleva a la segunda mitad del libro. Estos capítulos se enfocan en la última noche de Jesús y sus últimas palabras para sus discípulos, seguido de su arresto, juicio, muerte y resurrección. El libro concluye con un epílogo. En este video solo nos enfocaremos en la primera mitad. Así que el libro inicia con una introducción de dos partes. La primera, un poema que comienza con "En el principio ya existía el verbo", que es una alusión obvia a Génesis 1, cuando Dios creó todo a través de su palabra. Ahora, las palabras de una persona son distintas de la persona en sí, pero también son la Ay. encarnación de la mente y la voluntad de esa persona. Así que Juan dice que el verbo estaba con Dios. Esto es distinto de, y sin embargo, que el verbo era Dios. Esto es divino. Y mientras meditamos en esta declaración, escuchamos más adelante en el poema que este verbo divino se hizo humano en Jesús. Luego Juan conecta con las historias del Éxodo, diciendo que Jesús era el tabernáculo de Dios entre nosotros. La gloriosa presencia divina que estaba sobre el arca del pacto se hizo humana en Jesús, lo que lleva a su última declaración: que el único y verdadero, el Dios de Israel, consiste en Dios el Padre y el Hijo que se ha hecho humano para revelarnos al Padre. Mientras consideramos estas asombrosas declaraciones, empezamos a escuchar una historia acerca de cómo Juan el Bautista se encontró con Jesús por primera vez y luego guió a otras personas a encontrarse con él y a convertirse en sus discípulos. Y una por una, mientras las personas se encuentran con Jesús, dicen en voz alta quién piensan ellos que Él es. Y en este capítulo se le da 7 títulos a Jesús. Estos títulos nos preparan para el amor de Juan por el número 7 al diseñar el libro y también declaran algo: que este ser Jesús de Nazaret, completamente humano, es el Rey mesiánico. Él es el Maestro de Israel y Él es el Hijo de Dios que morirá por los pecados del mundo. Esta es una afirmación muy grande acerca de una persona, y ahora Juan va a respaldarla a través de las historias en los capítulos del 2 al 12. Todas tienen el mismo patrón básico. Jesús hace una señal o alguna declaración acerca de sí mismo, y eso resulta en malentendidos y controversias. Y así, al final de cada historia, las personas se ven obligadas a tomar una decisión sobre quién creen que Jesús es. La primera sección muestra a Jesús enfrentándose a 4 instituciones clásicas judías, y en cada caso, Jesús muestra que Él es la realidad a la que esas instituciones señalaban. Jesús está en una boda y el vino se termina. Y Jesús convierte unas grandes vasijas de agua, como 120 galones en total, en el mejor de los vinos. Y el mayordomo le dice al novio: guardaste el mejor vino para el final. Lo que es, por supuesto, cierto. Pero Juan también le llama a esto la primera señal milagrosa de Jesús. En otras palabras, es un símbolo que revela algo acerca de Jesús. Justo como dijo Isaías, que el reino mesiánico sería como una gran fiesta con gran cantidad de buen vino. Esta primera señal milagrosa revela la generosidad del reino de Jesús.
Después, Jesús se dirige al templo de Jerusalén, el lugar donde el cielo y la tierra se supone que deben unirse y donde Dios se encontraría con su pueblo. Y Jesús ejerce su autoridad sobre él, expulsando a todos los cambistas, deteniendo las ofrendas de sacrificio, y cuando los líderes del templo lo amenazan, él dice: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús está declarando que su muerte sacrificial venidera es el lugar donde el cielo y la tierra verdaderamente se unirán. Su cuerpo, que será asesinado, es la realidad hacia la que el edificio del templo apunta. Luego Jesús tiene esta conversación durante toda la noche con un rabí llamado Nicodemo, que piensa que Jesús es igual que él, otro rabí y maestro para Israel. Pero Jesús dice que Israel necesita mucho más que simplemente otro maestro con nueva información. Israel necesita un nuevo corazón y una nueva vida. O en sus propias palabras, nadie puede experimentar el reino de Dios sin haber nacido de nuevo. Jesús cree que los humanos están atrapados en una red de egoísmo y de pecado que lleva a la muerte. Pero Él también sabe que Dios ama a este mundo, así que Él está aquí para ofrecer al pueblo un nuevo nacimiento, una nueva oportunidad de vivir. Desde aquí, Jesús viaja al norte y termina en un pozo sagrado, conversando con una mujer samaritana. O sea que no es judía. Ellos empiezan a hablar acerca del agua del pozo, la cual Jesús cambia en una metáfora acerca de sí mismo. Él dice que Él está aquí para traer agua viva, que puede transformarse en una fuente de vida eterna. Ahora, en Juan, este término se refiere a una nueva calidad de vida, una que está llena del amor eterno de Dios, y es una vida que puede empezar en el ahora y continuar hacia el futuro. Después de esto, Juan ha diseñado otra colección de historias que tuvieron lugar durante 4 de los días sagrados judíos, o fiestas. Y de nuevo, Jesús utiliza las imágenes relacionadas con las fiestas para hacer declaraciones acerca de sí mismo. Primero, Jesús sana a un hombre paralítico en el día de reposo, lo que desata una controversia con los líderes judíos sobre trabajar en el día de reposo. Y Jesús dice que es su Padre quien está trabajando en el día de reposo, así que Él también. Y ellos entienden lo que Jesús está diciendo. Él estaba llamando a Dios su Padre, haciéndose igual a Dios. Así que quieren matarlo. La siguiente historia tiene lugar durante la Pascua, la fiesta que volvía a contar la historia del Éxodo con la cena simbólica del Cordero, el pan y el vino. Y Jesús, milagrosamente, provee comida para una multitud de miles de personas, lo cual resulta en que la gente le pida más pan. Y luego Jesús declara que Él es el verdadero pan y que si ellos comen de Él, descubrirán la vida eterna. Y esto ofende a muchas personas que dejan de seguirlo. Después de esto, hay un bloque de historias ambientadas en Jerusalén durante la fiesta de los tabernáculos, la cual volvía a contar la historia del camino de Israel por el desierto, mientras Dios los guiaba con la columna de nube y fuego y les daba agua en el desierto. Y Jesús se levanta en los atrios del templo y exclama: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y luego Él dice: yo soy la luz del mundo. Está diciendo que Él es la presencia iluminadora de Dios y el regalo de vida de Dios para su pueblo. Y algunos le creen y le siguen, pero otros se ofenden. Y otros aún tratan de matarlo por estas afirmaciones exaltadas. La fiesta final es durante Hanukkah, que significa rededicación. Se trata de cómo Judas Macabeo limpió el templo de los ídolos y lo separó como santo una vez más. Y Jesús se dirige al área del templo y dice que Él es aquel que Dios ha apartado como el santo y que Él es el verdadero templo donde la presencia de Dios mora. Y también dice: el Padre y yo somos uno. Esto enfurece tanto a los líderes de Israel que empiezan a trabajar en un plan para matar a Jesús. Así que Él se aparta de la ciudad. Todos estos conflictos culminan en una última señal milagrosa. Jesús se entera de que su querido amigo Lázaro está enfermo, pero su familia vive cerca de Jerusalén, que ahora es una trampa mortal para Jesús. Jesús pudo haberse quedado lejos y hubiera salvado su propia vida, pero Él ama a Lázaro, por lo que una vez que se entera de que Lázaro murió, Él va a resucitarlo de los muertos y le llama a que salga de la tumba, sabiendo que esto le costará su propia vida. Y por supuesto, las noticias de esta maravillosa señal se esparcen rápidamente. Y justo como Jesús sabía que sucedería, los líderes de Jerusalén escuchan lo que pasó y empiezan a conspirar para asesinarlo.
Así que él entra en Jerusalén como el rey de Israel, quien es rechazado por sus líderes. Entonces, la primera mitad de Juan termina con esta historia acerca de Jesús entregando su vida como un acto de amor por su amigo. Y esto, por supuesto, también es una señal que apunta hacia la cruz, la cual exploraremos con más detalle en el siguiente video. Pero por ahora, esta es la primera mitad del Evangelio de Juan. La segunda parte va a quedar para ustedes, para que la puedan ver en sus casas porque realmente es interesante y les va a ayudar mucho. No es muy, no es de, claro, 9 minutos, pero tiene que ver también así estoy hablando, sí. con algo muy importante que va a explicar el Evangelio de Juan. Si se dieron cuenta, tiene que ver, muestra una diferencia ya notable con la misma estructura de los evangelios de los sinópticos. Acuérdense que definimos que era sinóptico, significaba con una sola mirada y tenía que ver con los evangelistas Mateo, Marco y Lucas, que los tres tenían una sola mirada de un mismo hecho. Aquí el Evangelio de Juan viene a cambiar la lógica y estructura del mismo texto, porque si nos damos cuenta en estos 21 capítulos que presenta, del 1 al 12, en el caso de Jesús, en el capítulo 2 ya va a generar una controversia. Podríamos hablar incluso de que Jesús es el primer kamikaze de la historia, porque entra al templo y saca a todos los cambistas, los bota, los echa, provocando una tremenda discusión y una tremenda pelea frente a la comunidad, frente al pueblo judío, que ya lo ven como un enemigo y por lo tanto a él hay que matarlo. Eh, como terminaba el video hablando de la cruz, el Evangelio de Juan ya en el capítulo 1 instala esa idea de que para seguir a Jesús tienes que llegar a la cruz. Y la cruz es muerte. O sea, que cuando le llamo, dijo, cuando leamos el Evangelio de Juan, cuando leamos el Evangelio de Juan, tenemos que entender de que tenemos que ponernos los lentes de la experiencia de la muerte. Y eso sí que es fundamental para poder comprender al evangelista. Porque lo que nos está invitando es que de alguna manera, si tú, lo que te está diciendo es que si tú quieres seguir a Jesús, tienes que pasar por esa experiencia de morir. Ahora, morir en diferentes ámbitos. Puede ser, eh, puede ser en el ámbito corporal, camino al cielo, un paso al reino de los cielos, como también una muerte a mis ideas, a mis propios quereres, a las convicciones. Sobre todo pensando que Jesús se va a poner en dura pelea con el pueblo judío que era muy cerrado de cabeza y de corazón para poder entender este mensaje. Por eso tenemos que tener eso en cuenta. Y aquí yo quiero que también centrarme en lo fundamental del evangelista Juan, que es lo simbólico que él utiliza. Él habla del discípulo amado, y aquí ¿se acuerdan que el video presentaba esta controversia, que no se sabe quién escribió el Evangelio de Juan? Se hablan de tres posibilidades, pero también se hace alusión también a este discípulo amado. El discípulo amado tiene un papel capital en el Evangelio de Juan. Y los teólogos más puristas hablan de que el discípulo amado no es una persona, sino que es la perfección de la comunidad, de estos 12 apóstoles. Es como decir, si nosotros nos juntáramos y sacáramos lo mejor de cada uno y lo pusiéramos en común, y todas esas buenas características las vamos a llamar discípulo amado, como tratando de humanizar una figura. Entonces, ahí tenemos que darnos cuenta que el discípulo amado no es que exista como persona, sino que representa todo lo mejor de las personas, de la comunidad más cerrada de Jesús, de los apóstoles. El discípulo amado tiene un papel importante porque va a ser la persona que no va a dudar, que cree, que siempre va a creer en lo que dice Jesús, a diferencia de Pedro, que Pedro duda, cuestiona, se pelea. En cambio, el discípulo amado no, él está. Y aquí es donde viene la mayor controversia, que es el tema de la cruz. Aquí es cuando, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que el Evangelio dice de que el discípulo amado recibe a María en la cruz, o sea, recibe a la Madre de Dios, no nombra a la Virgen María. Y ahí es donde está la controversia si realmente la Virgen, aquí yo sé que me van a quemar, pero
si la Virgen María estuvo realmente con Jesús en la cruz. Si ustedes me preguntan desde la perspectiva bíblica, yo tengo que responder que no estuvo, porque no había forma de que supiera cómo la Virgen María pudiera acceder a ese momento. Y lo que de alguna manera los evangelistas tratan de representar es como la Madre de Dios, que tiene que ver con por eso hay que entender a Juan como concepto. La Madre de Dios tiene que ver con la Madre Patria, o sea, el pueblo de Israel, el nuevo pueblo de Israel que va a ser el que va a acoger este mensaje de Dios. Ya, yo sé que ese tema es más complejo y hay que darle más vueltas, pero de alguna manera los teólogos han hecho un camino en eso y bueno, han estudiado el tema y se dan cuenta de que eso va más por ese sentido, más que pensar en una figura literal, ¿ya? Por eso le decía, el discípulo amado es muy importante porque va a ser la persona que va a mostrar el cómo creer, el que siempre está, el discípulo más fiel y va a representar los valores más propios de la comunidad, ¿ya? Billy, ¿Sí? ¿te puedo interrumpir un poco? ¿Quién me quiere quemar, por favor? No, yo, Julian. Sí, dime nomás. Oye, lo que pasa es que tiempo atrás vi unos capítulos, quizás va a ser un poco fuera de lugar, pero igual tiene que ver con el tema, ¿ya? ¿Sí? Hay una serie en Netflix que se llama El Mesías. Ah, Eh, la vi. ¿La viste? Sí, 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 sí. Ya, ya me gustaría quizás invitarlo a verlo porque hace una pasada de Jesús por la actualidad en el mundo. ¿Cómo reaccionaría posiblemente el mundo, los poderes políticos, otras religiones, y así sucesivamente? Sí, No sé, yo por lo menos no tengo una formación bíblica tan potente, ¿ya? Pero la encontré bastante interesante y me gustó. Me imagino que acá pueden haber personas como tú, Viti, que a lo mejor la vieron y que está en desacuerdo o, o a lo mejor tiene una mirada más crítica con respecto a eso, pero sí me gustaría compartirlo con ustedes, o no sé si también sea adecuado compartirlo. claro. O sea, lo importante de todo eso es que de alguna manera nos instalan preguntas. Yo creo que toda esta serie y todas estas cosas nos instalan a cuestionarnos, a ver qué hubiese pasado si en este momento apareciera Jesús. Ujú. Es una pregunta válida, sí. Bueno, ahí hay cosas de cuestionarlo nomás y que invitan a la reflexión. No sé si alguien más quería decir algo. Ya, lo que yo también quería destacar era que Vamos a acusar de herejía. no, Ahora ya, ¿cómo vamos a defender que María fue recibida ahí por el discípulo amado? Nos ha dejado plop. hermana, no hay cómo defenderlo. De verdad, no hay. Sí, pero es como, Es que, ojo con este ¿no? detalle, acuérdense que estamos en un curso bíblico y la iglesia tiene tres fuentes. Sí, sí, No olviden nunca, tenemos la Sagrada sí. Escritura, la tradición y el magisterio. Y la tradición ha Exacto. tomado desde los padres apostólicos de que dicen de que la Virgen María estuvo presente. Pero eso es desde la tradición. Y la tradición, como dice la palabra, si le quitamos la D, ¿cómo queda? ¿Cómo queda? Traición. Como traición. Ya ves, la tradición tiene eso Oh, de traición muchas veces porque no es fiel plenamente a lo que realmente se hereda. Y la Sagrada, yo, por ejemplo, si ustedes me preguntan de la Sagrada Escritura, no se puede argumentar de que la Virgen estuvo ahí. Sencillamente no se puede. Porque no hay evidencia científica para poder decir de que ella estuvo presente ahí. Pero sí desde la tradición, no repitan esto porque si no, ahí sí que me van a condenar. Ahí viene este tema de que la tradición sí presenta este tema desde los padres apostólicos. Entonces, cuando yo digo los padres apostólicos, toda la apología del siglo I, segundo de la iglesia, después de Cristo, son las que defienden todas estas realidades. Pues entonces presentan y mencionan que la Virgen sí estuvo presente. Así que, bueno,
Eso es lo bonito de la iglesia, que tenemos tanto para poder discutir y ahondar y profundizar, y que a cada uno le gustan sus temas también, y yo creo que es bueno llegar al corazón de la palabra. Eso sí que es fundamental, y poder cuestionar y reflexionar. Lo que yo quería hacer mención era que Juan tiene otro hecho particular. Si ustedes cuentan los milagros en Mateo, Marcos y Lucas, en promedio son 20 milagros, 21 milagros, por ahí más o menos anda la cifra. Pero en Juan solamente tiene 7, 7. Pero Juan no usa la palabra milagro, porque los milagros en los Señal. signos, claro, usa la palabra señal o signo. Los milagros tienen que ver con esto de la compasión de Jesús. Jesús se compadece de este grupo de personas. Pero a diferencia de los signos, Jesús muestra algo de él al pueblo de Dios. Y eso es lo que mostraba muy bien el video. Como mostraba el poder, mostraba que Jesús venía a salvar, venía a mostrar, por ejemplo, de que yo soy el pan de vida, yo soy el alimento. Él va a mostrar eso de alguna manera más profunda, va a mostrar algo de su esencia. Y cuando uso la palabra esencia, es un guiño, de alguna manera, al pueblo griego. Porque si tenemos que nos sacar la esencia, lo que es la sustancia de alguna manera, no me estoy refiriendo a lo que se come, por si acaso, eh, la sustancia tiene que ver netamente con la cultura griega, helénica. Pues entonces ahí vemos cómo los evangelistas de alguna manera tratan de meter conceptos para mostrar esta esencia de lo que es de Jesús. Y ahí ya entramos ya en el plano filosófico para poder comprenderlo. Así que hoy día también, así como vemos a Juan, nos vestimos también de filósofos para poder entender este pensamiento. Yo voy a continuar en esto porque ustedes saben que ya no tenemos más tiempo. Ay, no sé qué pasó. Algo. Juan el Evangelio. No me vuelvan. Ya. Esto es súper simple. La soteriología tiene que ver con la salvación. El Evangelio de Juan lo toma, lo presenta como idea, y esto sí que está plenamente en el Evangelio de Juan, y tiene que ver con este concepto de vida. Ustedes saben que poner un PowerPoint así es una aberración, pero también en los otros cursos que me ha tocado la experiencia, que me dicen siempre, déjalo porque es información, ustedes la pueden leer con calma, y sobre todo vienen las citas bíblicas. Así que más que nada por eso pido las disculpas por presentar algo así, pero creo que también es bueno echarle una leída con más calma, son temas más densos, y que es importante tener más el contenido, más que la reflexión. Lo escatológico tiene que ver con este tema del más allá, de lo que va a venir, tiene que ver con esta idea futura. Y aquí también Juan tiene que luchar con esta idea que se estaba construyendo del pueblo griego, y aquí obviamente hay una discusión con Platón. Y Platón hay que irse netamente al libro del Fedón, en donde él va a presentar el tema de la reminiscencia, de que el alma está encarcelada, y que en el fondo nosotros estaríamos pagando, si estamos acá en la tierra es porque estamos pagando las culpas de nuestras vidas pasadas. Y solamente cuando ya hayamos hecho una vida buena, vamos a dejar de pagar, y por lo tanto nuestra alma es liberada y se va a ir a esta idea del Uranos griego, de este suerte como de idea, de concepto mayor y perfeccionista. Ya esa es una cuestión de la filosofía, pero más o menos contra eso tiene que luchar Juan, para poder presentar esta nueva idea de salvación, de que no es algo que va a ser eterno, sino que es finito, y que por lo tanto la salvación no comienza en un futuro que nadie sabe, sino que en una hora, como dice ahí. Eso para tenerlo en cuenta, de que hay un juicio. Acuérdense que siempre que escuchemos la palabra juicio, tiene que ver con este tema de finalizar. Cuando hay un juicio en nuestras vidas, finaliza una etapa. Algo termina. Y eso también es interesante, ya, pero por cosas de tiempo no podemos profundizar más en ello, pero sí, sin duda que tiene mucho de qué ver en este tema. La iglesia en San Juan es clave, o sea, los conceptos eclesiológicos que se entienden hoy, la espiritualidad que existe hoy día dentro de la comunidad, tiene que ver con esto de los discípulos, de la conciencia comunitaria, bueno, y todos los temas que esto presenta. Y yo me quiero centrar en esto para terminar hoy día, que es el amor en Juan, que de verdad es un concepto que creo que les va a ayudar a reflexionar esta palabra. ¿Alguien puede leer el Evangelio?
¿Puede leer este texto, por favor? Diálogo de Jesús con Pedro. Cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le contestó. Le contestó Pedro. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le contestó Pedro. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Le dijo Jesús: en verdad te digo que cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo: sígueme. Muchas gracias. Eh, la verdad que yo no sé si les gustará este texto a ustedes, pero a mí creo que es uno de los más fascinantes dentro de los evangelios, porque por la carga de las palabras, por las definiciones de las palabras y por la enseñanza que deja Jesús. Porque este texto, repito nuevamente el contexto, estamos hablando ya de un Jesús muerto y que está resucitado y que se aparece a Simón Pedro. Simón Pedro como este apóstol duro, que no entiende, que no comprende y va a, podríamos decirlo antes de que ascienda a los cielos, lo quiere rematar. Le quiere decir, hacer ver algo de que todavía no entiende, de que no comprende. Y aquí viene algo súper importante. Mira, el texto comienza diciendo que cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y él le contestó Pedro. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Lo va a hacer 3 veces. Vamos a ir este texto es muy simbólico, muy hermoso en eso y tiene una riqueza tremenda. Primero yo quiero comenzar definiendo la palabra amor. Lamentablemente nosotros en el español estamos limitados a comprender el término amor de una sola, o sea, con la palabra tenemos una multiforme variedad de expresiones que pueden definir lo que es la palabra amor. Yo puedo decir, por ejemplo, amo a mi perrito, amo a mi gatito, amo a una mujer, amo a mi mamá, eh, amo mi trabajo, amo mi colegio, no sé, lo puedo usar para todo. Y el amor estará bien definido, pero nosotros nos estamos dando cuenta inmediatamente que la palabra amor tiene cargas simbólicas distintas. No, obviamente no es lo mismo decir amar un objeto que amar una persona, pero el griego ese problema no lo tiene, sino que lo resuelve súper fácil porque la palabra amor, ellos a lo que se va a definir al sentimiento, lo definen en 4 acepciones griegas. Y uno está en el término ágape, el término fileo, estergo y eros. La palabra ágape al español. ¿Ustedes han escuchado la palabra ágape o a qué la asimilan en el español? Al No me digan. compartir, Sí, cierto, no me digan que Ágape, sí. no han ido nunca a un ágape. Ahora, para sí, los un griegos, compartir a una ¿sí? fiesta, La palabra fileo, ¿les suena en el español? Cuando a alguien... hijos, Sí, puede ser, pero no es tan así. Filial, ¿Amistad? amistad, ¿cierto? ya, La palabra estergo es más complicada y esa tiene que ver con el amor de padres, de familia. ¿Y el eros, les suena algo? ¿Pasión? Muy bien, la palabra erótico, de ahí viene. Entonces nos damos cuenta que el ágape para el griego significa una donación, un darlo todo sin esperar nada a cambio. Y un fileo significa un fileo de amistad, de quererte como amigo. No, que no hay cosa más terrible cuando te dicen te quiero como amigo. Oh.
Ya me pasé. Volvamos al texto. Lo que está diciendo Jesús, está preguntando, Parece que alguien la pasaba. no, ¿para qué vamos a entrar en detalle? ¿Para qué vamos a profundizar la herida? No, Ciencia. dejémosla ahí nomás. Eh, cuando Jesús, Hubiese sido mejor, te amo como amigo. ocha, es peor porque te deja más confundido. Porque querer. Ya no, quizás me voy a ir Ya, pero terminemos de a explicar y otra ahí cosa. le damos vuelta. Fíjense, Simón Pedro, Jesús le dice así, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Cambiemos el me ama por, la pregunta sería, ¿tú estás dispuesto a dar la vida por mí? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Señor, tú sabes que puedo dar por ti como un amigo. Le contestó Pedro. Jesús le dijo, apacienta mi cordero, apacienta mi pueblo. Listo. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? ¿Darías de nuevo tu vida por mí? Sí, Señor, tú sabes que yo como amigo estoy contigo. Pastorea mi oveja, cambió la palabra, no es apacienta, pastorea. Guía solamente, guía. Por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres como amigo? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres como amigo? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. En verdad te digo que cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo entenderás las manos y otros te vestirá y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios, y habiendo dicho esto le dijo, sígueme. Yo de verdad con este texto no sé, yo siento que Jesús tiene una pedagogía, cuando hablamos de la pedagogía de Jesús, es esto. Jesús se da cuenta del momento vital en que se encuentra Pedro. Contexto, Jesús recién había muerto. Pedro, ¿qué había hecho la noche anterior a la muerte de Jesús? Lo negó. ¿Cuántas veces? Lo negó 3 veces. ¿Cuántas veces le pregunta a Jesús? 3. Ya, pues, ese es el simbolismo. Las 3 3. veces que lo niega, las 3 veces que lo vuelve a negar. Porque de aquí de alguna manera él no entiende que Jesús es Dios. Por lo tanto, Pedro a la tercera vez se da cuenta que la está jodiendo, de que él no puede darle amor, no puede entregar su vida por Jesús, porque fue un cobarde, porque le tuvo miedo a saber de que lo podían matar, de que tuvo miedo a decir de que él era un seguidor de Jesús. Entonces, cuando termina el versículo 18, remata con esta expresión que dice que cuando eras joven te vestías y andabas por donde quieras, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará donde no quieras. Tiene que ver con esta expresión de que tu muerte va a ser dando gloria a Dios, pero no ahora. Fíjense lo que hace Jesús, por eso a mí me encanta la pedagogía. Jesús no te mata, no, o sea, en este sentido no te revienta, porque perfectamente podría haber dicho, ya sabes qué más, contigo no hay caso, no entiendes, ni a palo, no entiendes, quédate ahí, tranquilo, vive tú nomás, como lo haríamos muchos de nosotros, cuando alguien llega y realmente no entiende, y uno, ya, listo, y sigue la cuestión, y lo deja. Pero Jesús entiende eso y él y esto tiene que ver con las escuelas judías, con el maestro y el discípulo. El discípulo en la escuela judía tenía que superar al maestro. En cambio, para Jesús, esta es la innovación que él coloca. El maestro nunca va a ser superado, sino que él se abaja al nivel del discípulo. Y por lo tanto, cuando Jesús comprende de que Pedro no puede dar más, él baja y le dice, Pedro, ¿me quieres? ¿Me quieres? Y en este momento de la vida, Pedro solamente podía hacer eso, quererlo como un amigo, lo comprendía como tal. Después él se va a dar cuenta, cuando ya dale con decirle llamo. Cuando leamos, por ejemplo, los Hechos de los Apóstoles o las cartas de Pablo, nos vamos a encontrar con esto.
de que Pedro empieza a entender de que él es un discípulo, de que él realmente ama a Jesús y lo ama con la posibilidad de dar su vida por él y pierde ese miedo. Entonces, aquí es donde vienen las preguntas para nosotros. ¿En qué nivel estoy yo? Hoy día, ¿estoy capaz de dar mi vida por Jesús? No quiero decir con esto que no vamos a salir a inmolar a la calle, sino que realmente sentir de que yo puedo, con mi vida, con mi testimonio, con mi ejemplo, tratar de ser un poquito más fiel al mandato de Él, a las enseñanzas. O simplemente puedo decir, yo hoy día quiero a Jesús como un amigo, como alguien que puede estar y no estar, que lo puede negar cuando me convenga o cuando me estoy en una situación desventajosa. Preguntas que nos deja este texto y que sin duda nos pueden ayudar a mucho más. Y por último termina con esta expresión diciéndole que lo siga, sígueme, porque sabe que el camino del discípulo no acaba con un hecho, sino que va a continuar. Y esa es la pedagogía que siempre Jesús va a estar, esta cuestión del acompañante. Jesús acompañante, Jesús que entra en el momento preciso, instruye, informa y corrige. Invita a continuar a seguir de camino. Con esto quería terminar esta sesión de hoy. Ya nos pasamos un poquito y finalizar también este encuentro de hoy. Déjenme